La principal función del sistema nervioso central consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Las percepciones, el aprendizaje, la memoria, las emociones y quizá incluso la percepción de sí mismo como una entidad individual que forma la base de la conciencia son creaciones del encéfalo. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se compone por el cerebro, que es el órgano que controla Fuera las de acciones aquí. voluntarias. Se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. El cerebelo coordina los movimientos, reflejos y equilibrios del cuerpo. El bulbo raquídeo, que dirige las actividades de los órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón y la temperatura corporal. El encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. El encéfalo se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que regula nuestra hambre, el sueño, movimientos, incluso las emociones, como el amor, odio, tristeza, alegría, entre otros. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. La corteza cerebral se caracteriza por estar formada por numerosos pliegues compuestos de sustancia gris, bajo la cual se encuentra también la sustancia blanca, y en las zonas más profundas se distinguen el tálamo, el núcleo caudal y el hipotálamo. A su vez, se diferencian dos partes del cerebro llamados hemisferios, que son el hemisferio derecho y el izquierdo, los cuales se comunican a través del cuerpo calloso. El cerebelo está situado en el interior de la fosa craneal posterior, por detrás del puente y la médula oblongada. Consta de dos hemisferios colocados lateralmente, conectados por una porción media, el vermis. El cerebelo está conectado con el mesencéfalo por los péndulos cerebelosos superiores, al puente por los pedúnculos cerebelosos medios y a la médula oblongada por el pedúnculo cerebeloso inferior. El tronco del encéfalo. El bulbo raquídeo de la protuberancia y el mesencéfalo se conocen en conjunto como el tronco del encéfalo. 10 de los 12 pares craneales nacen en el tronco del encéfalo. Su función es transmitir información sensorial hasta el tronco del encéfalo e información motora hacia la periferia. Las partes del tronco del encéfalo son el bulbo, que es la extensión rostral de la médula espinal. Contiene centros autónomos que regulan la respiración y la presión arterial, así como centros coordinados de los reflejos de deglución, tos y vómito. La protuberancia ocupa una porción rostral al bulbo y junto con los centros pulvares constituye o contribuye al equilibrio y al mantenimiento de la postura, además de a la regulación de la respiración. Asimismo, la protuberancia transmite información desde los hemisferios cerebrales hasta el cerebelo. El mesencéfalo es rostral a la protuberancia y participa en el control de los movimientos oculares. También contiene núcleos conectores de los sistemas auditivo y visual. El diencéfalo, junto con el encéfalo, constituye el prosencéfalo y está rodeado casi por completo de los hemisferios cerebrales. El tercer ventrículo es una estrecha cavidad en la línea media dentro del diencéfalo. Es la parte del prosencéfalo que contiene el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y la parte de la glándula hipófisis. El hipotálamo desempeña muchas funciones vitales, la mayor parte de las cuales se relaciona de manera directa o indirecta con la regulación de actividades viscerales por medio de otras regiones del encéfalo y el sistema nervioso autónomo. El tálamo comprende alrededor de 4/5 partes del diencéfalo.
y forma la mayor parte de las paredes del tercer ventrículo. Consta de masas pareadas de sustancia gris, cada una situada inmediatamente por debajo del ventrículo lateral de su hemisferio cerebral respectivo. El tálamo actúa principalmente como un centro de retransmisión a través del cual toda la información sensorial, excepto el olfato, pasa en su camino hacia el cerebro. El hipotálamo es la porción más inferior del diencéfalo, localizada por debajo del tálamo. Forma el piso y parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Esta región del encéfalo pequeña, pero en extremo importante, contiene centros neuronales para el hambre, la sed y para la regulación de la temperatura corporal y la secreción de hormonas desde la hipófisis. Además, centros en el hipotálamo contribuyen a la regulación del sueño, el despertamiento, la excitación y el desempeño sexuales, y emociones como enojo, temor, dolor y placer. Al actuar por medio de sus conexiones con el bulbo raquídeo o médula oblongada del tronco encefálico, el hipotálamo ayuda a evocar las respuestas viscerales a diversos estadios emocionales. En su regulación de la emoción, el hipotálamo trabaja junto con el sistema límbico. La médula espinal se extiende desde el nivel del agujero occipital del cráneo hasta la primera vértebra lumbar. A diferencia del encéfalo, en el cual la sustancia gris forma una corteza sobre la sustancia blanca, la sustancia gris de la médula espinal se halla en posición central, rodeada por la sustancia blanca. Así, la sustancia gris central de la médula espinal está dispuesta en forma de H, con dos astas dorsales y dos astas ventrales, llamadas asta posterior y anterior respectivamente. La sustancia blanca de la médula espinal está compuesta por tractos de fibras ascendentes y descendentes. El sistema nervioso está constituido por el tejido nervioso y el tejido conectivo que lo rodea. Anatómicamente, este sistema se divide en sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y por el sistema nervioso periférico, formado por los nervios y ganglios nerviosos craneoespinales y el sistema nervioso autónomo. Histológicamente, el tejido nervioso está constituido por neuronas y neuroglias. Estas últimas se encuentran en mayor número y son células que sirven de apoyo mecánico y metabólico a las neuronas. Las neuronas son excitantes, es decir, que al ser estimuladas modifican el potencial eléctrico de su membrana y pueden propagar este estímulo al resto de las células, generando un impulso nervioso. Las neuronas están formadas por un soma o cuerpo celular, el axón y las dendritas. Desde el cuerpo celular que contiene el núcleo, se originan generalmente múltiples prolongaciones llamadas dendritas, que constituyen, junto con el soma, el campo receptor de las neuronas. Estas prolongaciones se ramifican en ángulo agudo y su diámetro va disminuyendo a medida que se alejan del soma. El axón es una prolongación celular única, con escasas ramificaciones en ángulo recto, y su diámetro se mantiene constante a lo largo de todo su trayecto. El diámetro de los axones es variable, así como su longitud. Existen diferentes tipos de neuronas, como las que tenemos aquí, la unipolar, que son típicas de los invertebrados, la bipolar, que ayuda a la vista, el olfato, el sentido del equilibrio, y la multipolar, las más numerosas de los vertebrados, que ayudan al tacto y al movimiento. La neuroglia son células originadas del ectodermo, que acompañan a las neuronas y funcionalmente participan en la nutrición, mantención del medio extracelular neuronal y defensa de este tejido. Las células gliales se clasifican en glía del sistema nervioso central y glía del sistema nervioso periférico. La glía central está representada por los astrocitos, oligodendrocitos, microglia
y epitelio ependimario. La glía periférica incluye a las células satélites o anficitos y a las células de Schwann. Neuroglia del sistema nervioso central. Tenemos aquí, por ejemplo, al astrocito, que se dividen en astrocitos protoplasmáticos con prolongaciones cortas y gruesas y muy ramificadas, ubicadas en la sustancia gris, y astrocitos fibrilares con prolongaciones largas, finas y poco ramificadas, ubicadas en la sustancia blanca. Muchas de las prolongaciones de los astrocitos terminan adosadas a los vasos sanguíneos, por lo que reciben el nombre de pies vasculares. Estas forman parte de la barrera hematoencefálica junto al endotelio capilar, que presentan uniones estrechas y la membrana basal continua. Los astrocitos presentan en su citoplasma gliofilamentos que contienen la proteína ácida fibrilar glial. Los oligodendrocitos son células con escasas prolongaciones encargadas de formar la mielina en el sistema nervioso central. Se ubican en la sustancia gris alrededor de los somas de las neuronas, por lo cual se dice que son oligodendrocitos perineuronales. Y en la sustancia blanca se encuentran a lo largo de los axones y se les da el nombre de oligodendrocitos interfasciculares. La microglia son células pequeñas con escasas prolongaciones que presentan en su superficie pequeñas espinas citoplasmáticas. Se ubican en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Su origen es mesodérmico. Son los macrófagos del sistema nervioso central y pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. El epitelio ependimario son células cúbicas o cilíndricas con cilios y microvellosidades que revisten las cavidades del sistema nervioso central. En ciertas zonas de los ventrículos se encuentran los plexos coroideos, que son pliegues conectivos revestidos por células epidemarias, cúbicas y modificadas, cuya función es producir fibras nerviosas del sistema nervioso central. La comunicación entre neuronas y con otras células excitables, como células glandulares o musculares, se realiza a través de la sinapsis, que es el lugar donde se transmite y determina la dirección del impulso nervioso. La mayor parte de las sinapsis son químicas, en las que participan las sustancias neurotransmisoras como adrenalina, acetilcolina o la dopamina, entre otras. La sinapsis química está constituida por el botón terminal, que es la dilatación final del componente presináptico, donde encontramos mitocondrias y numerosas vesículas sinápticas que contienen neurotransmisor. La hendidura sináptica de aproximadamente 20 nanomilímetros. La membrana celular postsináptica, que puede corresponder a la membrana de una dendrita, axón o soma engrosado por la presencia de receptores para el neurotransmisor correspondiente. Los receptores son terminaciones nerviosas especializadas que captan diferentes estímulos, mecánicos, químico o térmico, y los conducen a través de las fibras nerviosas aferentes al sistema nervioso central para ser procesadas y elaborar respuestas que se dirigen hacia los órganos efectores por las vías eferentes. Los receptores pueden ser libres y encapsulados. Los receptores libres se encuentran en diferentes tejidos, como pueden ser epitelios, tejidos conectivos o musculares, y captan principalmente estímulos de dolor. Los receptores encapsulados o corpúsculos. Entre los corpúsculos tenemos el corpúsculo de Meissner, que es un receptor de tacto fino ubicado en la zona de la piel, sensible como las papilas dérmicas de dedos, palmas de las manos y labios.
el corpúsculo de Pacini. Es un mecanorreceptor que responde a los estímulos de presión y vibración ubicados en las zonas profundas de la dermis o telas subcutáneas de piel de dedos, articulaciones y mesenterios. Usos musculares y neurotendinios. Son receptores encapsulados que participan en la propiocepción y responden al estiramiento de los músculos y de los tendones respectivamente. Usos neuromuscular. Se ubican en músculos esqueléticos. Está constituido por células musculares modificadas llamadas fibras intrafusales, que son de dos tipos. Fibras de cadena nuclear, que presentan sus núcleos en forma lineal, y fibras de bolsa nuclear, cuyos núcleos se agregan en el centro de la célula. Los usos neurotendinios se ubican en el tendón cerca de las uniones con el músculo. Está constituido por uno o dos axones que pierden su vaina de mielina. Se ramifican y envuelven a las fibras colágenas. Estas, al ser estiradas, estimulan las terminaciones nerviosas que envían la información al sistema nervioso central a través de sus fibras aferentes para que se produzca la relajación del músculo correspondiente. El efector es una terminación nerviosa efectora en los músculos esqueléticos que está compuesta por la ramificación terminal del axón, la hendidura sináptica y la membrana celular de la fibra muscular. Cada dilatación axónica es una estructura presináptica que contiene numerosas mitocondrias y vesículas con acetilcolina como neurotransmisor. En conclusión, el estudio y conocimiento del sistema nervioso central se ha convertido cada vez más importante para los estudiosos de cualquier área que contemple la atención del ser humano, especialmente en lo referente a la salud, debido a que el conocimiento de este fabuloso sistema nos permite saber no solo el funcionamiento del mismo y sus posibilidades o sus posibles padecimientos, sino también poder así conocer el cómo prevenirlos y, sin duda alguna, entender a mayor detalle las posibilidades que nos da de saber cómo se comportan las células que lo integran y cómo interviene la acupuntura en el buen desarrollo de los circuitos que lo integran.